Circuitos eléctricos. Tres conceptos relacionados con los circuitos eléctricos: voltaje, intensidad y resistencia, relacionados en la fórmula que dice que el voltaje es igual al producto de la intensidad por la resistencia. El voltaje en un circuito eléctrico hace referencia a la diferencia de potencial dentro del circuito. Esta se mide en voltios. La intensidad hace referencia al flujo de electrones por segundo dentro del circuito. Este se mide en amperios. Y la resistencia hace referencia a la oposición que experimentan los electrones dentro de un circuito. Estos se miden en ohms. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito en serie y en paralelo. La diferencia entre estos se da con la manera en que se conecten las resistencias. En este caso tenemos dos bombillos que están conectados a una batería de 3 voltios. Entonces, voy a iniciar este circuito. ¿Cómo sería entonces? Si comenzamos con esta batería, aquí dice que es positivo. Aquí entonces negativo, positivo, negativo, positivo y negativo. La manera como está conectado es en serie alternando positivo con negativo. Voy a poner a funcionar el circuito. Ahí tenemos funcionando el circuito. Este circuito deja de funcionar si alguna de las resistencias se daña. Entonces, al volver a conectar esta resistencia, tenemos el circuito. Voy a medir el amperaje en este circuito, o sea, la intensidad. Entonces voy a comenzar utilizando este multímetro que mide aquí amperios. Voy a desconectar entonces el circuito y conectar el amperímetro dentro del circuito en serie. Entonces voy a comenzar por desconectar en este punto y aquí vamos a mirar 0.21, 0.22. Entonces se proporciona la intensidad de 0.22 al circuito. 0.22 amperios. Ahora vuelvo a conectar el circuito y lo desconecto en la parte de arriba, en otro sitio, y miro qué pasa con el amperaje. Entonces aquí tenemos el circuito, entonces vuelvo a conectar el multímetro y vemos que da 0.22. Entonces la intensidad 1 es de 0.22. 0.22 amperios. Y finalmente voy a desconectarlo al final del circuito. Entonces vuelvo a conectar aquí nuevamente. Y voy a desconectar aquí al final. Entonces vemos que nos da 0.21. Entonces la diferencia entre estos tres amperajes es apenas de una centésima de amperio. Entonces podemos suponer que el amperaje del circuito es constante. Entonces vamos a mirar entonces el siguiente circuito. El siguiente circuito está conectado en paralelo. ¿Cómo sabemos que está conectado en paralelo? Entonces aquí comenzamos con el polo negativo. Entonces por aquí es negativo, negativo y negativo. Y por acá, por el lado derecho, el polo positivo, entonces aquí es positivo y positivo. Las resistencias entonces estarían conectadas en paralelo. Hay una diferencia, voy a conectar el circuito. Entonces ahí tenemos, miremos la luz tan intensa comparada con la luz que tenía este circuito. La luz es mucho menos intensa en el circuito en serie que en el circuito en paralelo para el mismo voltaje proporcionado. Entonces ahora voy a medir en este caso
el voltaje. Entonces cambio el multímetro a voltios y conecto ahora. Entonces aquí no hay necesidad de romper el circuito, sino que voy a medir en paralelo. Entonces voy a comenzar por el de la batería. Dice que es 2,09. 2,09. Entonces el voltaje proporcionado por las baterías es de 2,09 voltios. Entonces voy a medir en el primer bombillo, más adelante sin romper la conexión, y vamos a mirar cuánto nos da. 2,03. Entonces tenemos 2,03. Y por último, en el segundo bombillo, medimos el voltaje. Y este nos da 2,01. 2,02. Igual que en el caso anterior, hay unas diferencias en las centésimas. Entonces podemos suponer entonces que el voltaje en este caso sería constante. Entonces, partiendo de esta información experimental, antes de terminar la parte experimental, miremos que en estos circuitos en paralelo también hay otra ventaja, además de la intensidad, es que si desconecto uno de los bombillos, sigue funcionando el otro bombillo. O sea, si se daña una resistencia, la otra resistencia funciona. Si se daña la otra resistencia, esta sigue funcionando. Para que el circuito se dañe, las dos resistencias deben estar dañadas. Bueno, entonces voy a hacer la parte teórica que corresponde a la parte experimental. De la primera parte, en los circuitos en serie, concluimos que la intensidad es constante. Entonces, si la intensidad es constante, decimos que el voltaje y la resistencia son directamente proporcionales. Es decir, que el voltaje es variable, entonces el voltaje total del circuito va a ser igual a la suma de los voltajes, o sea, voltaje 1 más voltaje 2. El voltaje 1 va a ser igual a la intensidad 1 por la resistencia 1, más el voltaje 2, que va a ser igual a la intensidad 2 por la resistencia 2. La intensidad total, el voltaje total va a ser igual entonces a la intensidad total por la resistencia total. Y esto sigue siendo igual a esto de la derecha, o sea, la intensidad 1 por la resistencia 1, más la intensidad 2 por la resistencia 2. Ya tenemos aquí que la intensidad es constante, significa que la intensidad total es igual a la intensidad 1 e igual a la intensidad 2. Entonces, bajo ese principio decimos que la intensidad total por la resistencia total va a ser igual a la intensidad 1, que la reemplazo por la intensidad total, por la resistencia 1, más la intensidad 2, que también la reemplazo por la intensidad total, por la resistencia 2. De esta manera, ¿qué nos queda? Que la intensidad es factor común a ambos lados del igual, entonces simplifico las intensidades. Y me da que la resistencia total de un circuito en serie es igual a la suma de las resistencias individuales, R1 más R2. Ahora paso a las resistencias en paralelo en el circuito, que concluimos que el voltaje es constante. Si el voltaje es constante, entonces la intensidad y la resistencia son inversamente proporcionales. Eso quiere decir que la intensidad es variable, entonces la intensidad total del circuito va a ser igual a la intensidad 1 más la intensidad 2. Pero la intensidad 1 es igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1 más el voltaje 2 sobre la resistencia 2. Entonces la intensidad total va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total, que es igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1 más el voltaje 2 sobre la resistencia 2.
Pero como el voltaje es constante, entonces yo puedo decir que el voltaje total es igual al voltaje 1, es igual al voltaje 2. Entonces el voltaje total sobre la resistencia total va a ser igual al voltaje 1, que lo reemplazo por el voltaje total, sobre la resistencia 1, más el voltaje 2, que también lo reemplazo por el voltaje total, sobre la resistencia 2. Entonces el voltaje total es un factor común a ambos lados del igual, entonces simplifico. Y nos queda que 1 sobre la resistencia total del circuito es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Es decir, que en el circuito en paralelo, la resistencia total no es igual a la suma de las resistencias individuales. De esta manera, entonces, tenemos este video que muestra la diferencia entre un circuito en serie y en paralelo, desde el punto de vista experimental y teórico. Muchas gracias.